Hola, bienvenidos al canal. Nos han pedido muchas veces que hiciéramos un vídeo sobre cómo ahorrar agua en el huerto. Así que nos hemos puesto a ello y hoy queremos presentarte este tema tan útil. Ahorrar agua en el huerto es necesario desde muchos puntos de vista. En primer lugar tenemos el aspecto económico, que toma más importancia para aquellos que riegan con agua de red. Los que regamos con agua de lluvia o de pozo también debemos preocuparnos de ese sobrecoste de esos gastos que implica regar, porque aunque el agua pueda parecernos que es gratis en esos casos, en realidad existe un coste nada despreciable en las bombas, las tuberías, en la electricidad que hace falta para mover todo ese volumen y en muchos aspectos más. El precio del agua en todas las partes del planeta ha aumentado su precio en los últimos años, pero es que se prevé que ese incremento sea mucho más acusado en los siguientes años que quedan por venir. Desde un punto de vista ecológico, el agua dulce es más necesaria y escasa que nunca. El calentamiento global está evaporando grandes volúmenes de agua dulce y además el deshielo hace que este recurso sea cada vez más escaso. Piensa que cada milímetro que sube el nivel del agua de mar es a consecuencia de agua dulce que se está vertiendo en él. Además, la contaminación de ríos, acuíferos y lagos también provoca que ya tengamos una buena cantidad de agua dulce en el planeta que no podamos aprovechar porque está gravemente contaminada, y eso lo pone aún más difícil al uso sostenible de un recurso que ya es de por sí escaso. Y el tercer punto de vista para poner en valor el ahorro de agua es el factor humano. Y es que las personas también necesitamos agua para vivir. Por eso, en una situación de escasez de este recurso, lo más solidario y lo más ético es priorizar las necesidades de las personas. Esto puede sonar un poco dramático, pero es la realidad, el día a día de muchas partes del mundo. Incluso donde nosotros vivimos, aquí en territorio español, el agua es un recurso escaso y durante algunos veranos tienen que asumirse restricciones en el uso. Eso quiere decir que en ciertos horarios o durante ciertas temporadas no se puede llenar piscinas, bañarse, limpiar los coches o regar huertos, parques o jardines. Para prevenir que se llegue a dar una sequía tan extrema que tengamos que aplicar restricciones, o incluso para que si se llegan a aplicar esas restricciones nuestro ecosistema, que es el huerto, pueda sobreponerse, nos interesa enfocar y a empezar a tomar desde ya mismo soluciones encaminadas a que nuestras plantas sean más resistentes. De entre todos los métodos que tenemos para regar un huerto, unos malgastan muchísimos litros de agua, mientras otros sistemas son muy eficientes. Aun y así, no se puede generalizar y conviene que analicemos cada situación caso por caso. El riego por inundación o a manta no es a priori la opción de gestionar el agua más eficiente que hay en un huerto. Pero digo a priori porque hay que examinar cada caso detenidamente. Podríamos imaginar un huerto al lado de un río que coge agua para regar de ese cauce e inmediatamente toda la que sobra vuelve a su origen. En ese caso, regar a manta no representa un gran desperdicio de agua. Es muy distinta de la situación de un huerto que se aprovecha de un canal de regadío que ha desviado el agua de una cuenca hidrográfica que se encuentra a decenas o centenares de kilómetros. En ese caso, hacer una buena gestión del recurso ya empieza a ser muy complicado. Pero además no recomendamos en absoluto
utilizar un riego a manta o por inundación, más allá de por el uso que se hace de este recurso escaso, porque acaba dañando la estructura del suelo. Y es que regar de esta forma reordena las partículas en función de su tamaño, desestructurándonos el suelo del huerto. Tampoco nos gusta en absoluto este sistema de riego porque no permite acolchar o poner materia orgánica como compost en superficie. Y al final, por todos estos motivos, es un sistema que está condenado a tener que labrarse continuamente. El riego por aspersión tampoco es nuestro sistema preferido. Ya sabes que en un huerto provoca que proliferen rápidamente los hongos. Hacerlo con manguera o regadera es una opción válida para espacios muy reducidos, siempre y cuando tengamos en cuenta que no hay que mojar demasiado las partes aéreas de las plantas, por el mismo motivo que la aspersión, pero si regamos directamente sobre el suelo puede estar bien. Lo que pasa es que consume mucho tiempo y dedicación, por eso es un sistema que solo es adecuado para huertos de un tamaño muy reducido. Y además debemos tener en cuenta que las plantas se benefician muchísimo de un riego constante. Por eso las opciones manuales a veces nos acaban esclavizando y haciendo que trabajemos con una constancia que puede no resultarnos cómoda en nuestro día a día. En ese sentido es mucho más aconsejable tener un sistema de riego automatizado que va a permitir que tengamos más tiempo nosotros y que nuestras plantas reciban un riego más constante. Y conectado a ese sistema, a ese temporizador que nos automatice el riego, nuestra opción preferida es la exudación, que es el sistema que tenemos en nuestro huerto, o el goteo. Ambos sistemas nos permiten ahorrar muchísima agua. En el caso del goteo, nos condiciona un poco las distancias de plantación, en el sentido que deberemos escoger qué distancia vamos a poner entre un gotero y el otro. Cuando las plantas son grandes no tiene mayor trascendencia, pero sí que cuando acabamos de trasplantar las plantas de pequeño tamaño de nuestro semillero deben quedar muy cercanas a ese gotero. Por eso, en ese sentido, nosotros preferimos el tubo exudante, porque, como sabes, plantamos a veces muy junto y este tubo exudante nos permite esa libertad en escoger cada vez un marco de plantación distinto según más nos interese. Por otro lado, los goteros es cierto que tienen un montón de accesorios y posibilidades y que es más fácil adaptarlo exactamente al lugar y al tipo de riego que queramos hacer. Cuando regamos con tubo exudante o con goteros, puede que veamos la superficie del suelo seca y que eso nos lleve a pensar que necesitamos más riego. Pero en realidad la virtud de estos sistemas es justamente que el agua se va a encontrar allí donde más se necesita, en las capas profundas. Y es que ambos sistemas de riego, exudación o goteo, generan lo que se llama un bulbo de irrigación, que es una zona de máxima humedad bajo el suelo que adquiere forma de gota. Esta gota puede ser más estrecha y profunda o más ancha y con menos profundidad. Y que tenga una u otra forma va a depender del ritmo al que reguemos. Sabes que el suelo empieza a secarse siempre por las capas más superficiales. De ahí es donde antes se evapora el agua. Y luego esas capas superficiales absorben por capilaridad el agua que hay más abajo. Por lo tanto, cuanto a más profundidad conseguimos almacenar ese agua de riego, más tiempo va a permanecer húmedo nuestro suelo o más va a tardar en secarse. Por eso es conveniente que consigamos generar esos tipos de bulbo de los que te he hablado que tienen una forma profunda y estrecha, para que así el agua dure el máximo tiempo en el suelo de nuestro huerto y no sea un huerto que se seca enseguida a la que empieza a hacer un poco de calor.
El truco está en que reguemos a una velocidad baja durante mucho tiempo. No se trata de regar con más cantidad de agua, sino regar con la misma cantidad de agua a un ritmo más lento. De esta forma conseguiremos que el bulbo de irrigación sea mucho más profundo y así que el suelo retenga el agua durante más tiempo. Si riegas muy a menudo y mantienes las capas más superficiales del suelo siempre húmedas, las raíces de tus plantas van a tener tendencia a crecer a lo ancho, a ser raíces poco profundas y por lo tanto van a resistir mucho peor los periodos de sequía. Una planta, para ser resistente a la sequía, debe desarrollar raíces en profundidad y eso se consigue con pequeños periodos de sequía entre riego y riego, para que esas raíces, en lugar de expandirse a lo ancho, busquen la humedad en capas más profundas. Tampoco se trata, en este caso, de regar con menos agua, sino de aplicar la misma cantidad de agua, pero espaciarla en el tiempo. Si antes regabas cada día, prueba a regar cada 2 días con el doble de agua y verás cómo tus plantas luego son más resistentes cuando lleguen los calores o cuando tengas que empezar a racionar la cantidad de riego que puedes aplicarles. Es conveniente que adaptemos esta técnica al tamaño que tengan las plantas en cada momento. No podemos pretender que una planta joven recién trasplantada sea capaz de coger el agua que hay a 1 metro bajo tierra. Hay que darle su tiempo para que consiga llegar a esas profundidades. En nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos es, cuando es el inicio de la temporada y acabamos de trasplantar nuestros cultivos desde el semillero, regamos durante 15 minutos cada 2 días, cada 48 horas. Y pasadas unas semanas empezamos a regar cada 72 horas durante 20 minutos, aunque este año ya hemos tomado varias medidas para conseguir que esos 20 minutos de riego se reduzcan a 15. Así que este año, si todo va bien, acabaremos regando 15 minutos cada 3 días. Puede parecerte mucho o muy poco, porque en realidad eso es relativo. La cantidad de agua que recibe un huerto tiene que ver con el tipo de agricultura que se lleva a cabo. Ya sabes que en nuestro caso plantamos con unos marcos de plantación muy pequeños. Es un sistema biointensivo de mucha producción y además nuestro huerto está en un entorno extremadamente árido, muy pedregoso, que en verano llega a temperaturas fácilmente de 35 o 40 grados incluso y por lo tanto se evapora mucha agua. Realmente el nivel de riego que estamos aplicando, si lo comparamos con otros sistemas agrícolas que hay a nuestro alrededor, es muy bajo. Eso no quiere decir que no podamos mejorarlo, y en eso estamos, en intentar reducir litro a litro el riego que vamos aplicando en nuestro huerto. Se dice que los bancales elevados evaporan más agua que al cultivar directamente en el suelo. Y la verdad es que esta es una afirmación con la que no estoy nada de acuerdo. Normalmente, cuando se hace un bancal elevado es para rellenarlo con un sustrato que suele ser más rico en materia orgánica. Es cierto que si rellenáramos ese bancal elevado con el mismo suelo que tenemos, entonces sí, al estar más expuesto, evaporaría más agua. Pero esto en realidad no ocurre casi nunca. Cuando creamos este tipo de bancales es para rellenarlo con un suelo, pues eso, con más cantidad de materia orgánica. Y esta actúa como una auténtica esponja, pudiendo retener su mismo volumen en agua. Así que cuando tenemos este tipo de bancales elevados, estamos reteniendo mucha más agua. Y esta misma lógica la podemos aplicar directamente al suelo. Un suelo que contiene más cantidad de materia orgánica es un suelo con mayor capacidad de retención de agua. Aplicar compost o materia orgánica a nuestro suelo supone un gran ahorro de agua, pero es un trabajo a largo plazo. Si lo que queremos es actuar de manera mucho más inmediata, lo que podemos hacer es añadir directamente ácidos húmicos.
Los ácidos húmicos se forman durante la maduración del compost. Por eso, cuando aplicamos estos tipos de compost rápido tipo bokashi, no encontramos gran cantidad de estos. Otra fuente muy abundante de ácidos húmicos es el vermicompost, ya que toda la microbiota que rodea a las lombrices hace que sea muy rico. Por ejemplo, un buen vermicompost tiene un 9% de ácidos húmicos, lo cual es bastante cantidad. Nosotros vamos a usar los ácidos húmicos de la marca Cultivers, que son colaboradores del canal, y por eso ofrecen a los seguidores de La Tanina un 10% de descuento en cualquiera de sus compras. Te dejo por aquí abajo el código para que puedas obtener ese descuento. Estos ácidos húmicos son de un origen totalmente natural. Se obtienen en la superficie de los yacimientos de carbón. Como sabes, el carbón es materia orgánica que se enterró hace muchísimo tiempo y no llegó a descomponerse. Pero la que quedó superficialmente, esa sí que se descompuso. Y de esa capa superficial es de donde se extrae estos ácidos húmicos. Se llama leonardita y contiene un 70% de ácidos húmicos, que comparado con el 9% que tenía un vermicompost, por ejemplo, pues es muchísimo. Además, estos ácidos son totalmente solubles en agua y eso hace que sean muy fáciles de aplicar. Seguramente te estarás preguntando por qué es tan importante tener ácidos húmicos en nuestro suelo. Pues bien, los ácidos húmicos son unas moléculas muy grandes y complejas que tienen la capacidad de retener algunas moléculas de agua en su interior. Y así es como contribuyen a retener la humedad en el suelo. Además sienten gran afinidad por las arcillas y se unen a ellas, y esto hace que cuando reguemos o cuando llueve no se lavan con los riegos, sino que quedan retenidos en el suelo. Cuando los ácidos húmicos se unen a las arcillas, además están incrementando la capacidad del suelo de retener nutrientes y por tanto la fertilidad del suelo. Además, este producto tiene un 5% de ácidos fúlvicos. Así como los ácidos húmicos actúan directamente sobre el suelo, los ácidos fúlvicos tienen un efecto más sobre la planta y provocan un mayor enraizamiento. Una planta con raíces más profundas es una planta que tiene más resistencia a la sequía. Una forma que todos conocemos de proteger el suelo del calor es poner un acolchado que le da sombra y evita que éste se caliente. En un huerto doméstico, en un clima cálido, es una técnica imprescindible, pero es importante saber cómo gestionarlo. Puede que haya épocas en las que sea interesante no poner un acolchado para evitar que proliferen ciertas plagas, como por ejemplo caracoles y babosas. La verdad es que hemos hablado en otras ocasiones de los acolchados y no me gustaría extenderme mucho, así que voy a hacer un pequeño resumen. Como norma general, no conviene usar derivados de la madera como corteza, serrín o viruta en los bancales del huerto, pero es un buen acolchado para los frutales, por ejemplo. Para el huerto nos convienen más acolchados ricos en celulosa, como podría ser la paja, la cascarilla de cereal, el césped cortado o las agujas de pino. Hay mucha gente que nos escribe por si puede usar las agujas de pino como acolchado para el huerto porque ha oído que acidifican el suelo. Las agujas de pino seca tienen un pH neutro. Si el suelo que hay bajo un pinar es ácido, es por otros motivos. Te desaconsejo totalmente cualquier tipo de plástico como acolchado, ya que dificultan la vida en el suelo y aunque te digan que es biodegradable, hay que ver hasta qué punto se biodegrada realmente. Quisiera hacer una especial mención a una práctica muy extendida en agricultura, y es la de labrar para hacer que el agua que hay en profundidad en el suelo ascienda. Se dice que una labrada equivale a un riego, pero esto no es para nada así. La lógica que hay detrás de esto es que al labrar se exponen las capas más superficiales del suelo y la poca agua que pudiera haber aquí retenida se evapora y de esta manera el agua que hay en capas más profundas asciende. Pero varios estudios han demostrado que esto es así en muy contadas ocasiones y en esas poquísimas ocasiones en las que se consigue elevar ese horizonte de humedad solo sube unos pocos centímetros.
pero por el contrario, labrar tiene una contrapartida muy importante. Se supone que esta práctica se lleva a cabo en climas cálidos y en condiciones de mucho calor y mucha sequía. Cuando labramos en esas condiciones se levanta muchísimo polvo, que puede ocasionar daños en hojas y frutos visibles en forma de quemadas. Sin hablar de las muchas otras contrapartidas que tiene labrar y que te hemos explicado en muchos vídeos anteriores. Podemos ahorrar agua en el riego del huerto hasta cierto punto, sin comprometer la salud de las plantas. Cuando el déficit de agua es demasiado y las plantas empiezan a sufrir, acontece lo que todos conocemos como estrés hídrico, y seguro que sabes interpretar los síntomas perfectamente. Falta de turgencia, marchitez, amarillamiento de las hojas, incluso pueden llegar a caerse o secarse los tallos o los brotes. Y lo que siempre sucede cuando hay estrés hídrico es que la planta deja de crecer, sea por más tiempo, si ese estrés hídrico ha sido muy severo o prolongado, o por menos tiempo, si ha sido solo cuestión de unas pocas horas, pero siempre deja de crecer. Por eso es importante que evitemos ese momento de estrés. Si en tu huerto, entre un riego y el siguiente, ves que tus plantas presentan estos síntomas, sería bueno que intentaras que no sucediera, intentar minimizarlo al máximo. Hay veces que regar más no es lo más conveniente. Puede ser que la solución, si vives en un clima muy cálido o con muchas horas de insolación directa, pase por facilitar a tu zona de cultivo un poco de sombra. Existen mallas especialmente diseñadas para que dejen entrar una cierta proporción de la luz, un 30, un 40, un 50, un 80% de sombreo. Puedes poner esas mallas de alguna forma que den sombra durante las horas más cálidas del día, pero que luego se puedan retirar por la mañana y por la tarde, cuando el sol no es tan agresivo. Otra forma de combatir el estrés hídrico es aportando a la planta aquellas sustancias que necesita su metabolismo para hacerse más resistente frente a estas agresiones. Y uno de los recursos más útiles que tenemos para hacer eso son los extractos de algas. De entre todas las opciones que existen, probablemente la especie más interesante y más útil sea Ascophyllum nudosum. Esta especie contiene un alto contenido en manitol, que es un tipo de alcohol presente en el metabolismo de las plantas. Y lo que hace esta sustancia es ayudarlas a regular el equilibrio osmótico, o dicho de otra forma, contribuye a que las células retengan mejor el agua. Además, Ascophyllum nudosum contiene una gran cantidad de ácidos algínicos. Este compuesto tiene dos propiedades muy importantes. Por un lado, refuerza las defensas de la planta, ayudándolas a resistir frente a cualquier plaga o enfermedad si existe una situación de estrés que pudiera llegar a debilitarlas. Pero, por otro lado, esos ácidos algínicos reaccionan con los iones metálicos del suelo formando unas estructuras que absorben agua. Son auténticos retentores de agua para el suelo. Y por último, el extracto de este alga contiene muchas fitohormonas, que son hormonas vegetales y concretamente aquellas que la planta utiliza para enraizar. Los que os animasteis a probar la receta que os propusimos para el sustrato de semillero, habréis comprobado lo bien que funciona el extracto de Ascophyllum nudosum para generar enormes raíces. Y es que muchísimas veces con ese sustrato para semilleros las raíces salen hasta más de un palmo de la bandeja de los semilleros. Comprobadísimo. Nosotros utilizamos el extracto de Ascophyllum nudosum de Cultivers, que es su harina o extracto de algas. Utilizamos este primero porque es 100% Ascophyllum nudosum.
no lleva ningún tipo de mezcla y además nos garantizan un 4% de manitol en su contenido y un 14% de ácidos algínicos. Y otra característica que me parece muy importante de este producto es que es completamente sólido, es un extracto en polvo, a diferencia de muchos otros remedios a base de algas que se venden en formato líquido. Al final, al comprar un producto en sólido y 100% puro, estamos obteniendo más cantidad de producto por menos precio y no tenemos que pagar y transportar todo ese volumen de agua en el que nos están disolviendo las algas. Al igual que te he explicado que Ascophyllum nudosum tiene unos alginatos o ácidos algínicos que en el suelo se transforman y consiguen absorber humedad, se han desarrollado polímeros sintéticos que hacen esa misma función. No te recomiendo en absoluto que los utilices. Te van a decir que absorben muchísima agua, que son muy útiles y que son completamente inocuos y que se van a degradar. En primer lugar, por mucha agua que consuman, no sabemos del todo cómo interaccionan con toda la microflora y los microorganismos que hay en el suelo. Y por otro lado, esta cuestión de los productos sintéticos que son biodegradables, en principio, bueno, podríamos hablar un día detenidamente de qué se considera biodegradables y qué residuos llegan a dejar muchos de estos compuestos, ya que después de esa supuesta descomposición podemos encontrar ciertos restos de metales pesados o incluso microplásticos. Si quieres conseguir que tu suelo retenga más agua, puedes trabajar desde la arcilla con los ácidos húmicos o aportando alginatos al suelo para así crear esos polímeros de forma natural que absorben agua con extractos de Ascophyllum nudosum. Pero si lo que quieres es aportar un gran volumen de material absorbente, entonces sin duda la mejor opción es el biochar o biocarbón. Es un tipo de carbón especial, no es el mismo carbón que el que se utiliza para hacer barbacoas o para quemar, ya que en ese caso el carbón se obtiene a unas temperaturas inferiores y puede contener alquitranes y otros compuestos nocivos para el suelo. El biochar o biocarbón es un producto que se ha hecho especialmente pensando en que vaya a ser destinado a su uso agrícola, así que no te recomiendo que sustituyas uno por el otro. El biochar es un material altamente poroso capaz de absorber el doble de su peso en agua. Además, todos esos microporos que tiene repartidos por toda la superficie otorgan a este producto un montón de superficie útil para que sea colonizada por los microorganismos. Así que la vida en el suelo puede aumentar muchísimo si les proporcionamos este hábitat tan ideal. Y por si todo eso fuera poco, el biochar también es capaz de retener algunas sustancias, algunos nutrientes, por ejemplo, que podrían lixiviarse o perderse con los riegos o las lluvias. Y si hay biochar en el suelo, consiguen retenerse. Puedes comprar biochar, pero también puedes hacértelo tú mismo en casa, a partir de restos de poda, por ejemplo, que tengas. Es una fantástica forma de reciclar y reaprovechar esos residuos. Vamos a hacer un pequeño resumen de todos los remedios y trucos que te hemos dado en este vídeo. En primer lugar, podemos regar lentamente con la misma cantidad de agua, pero más lento, para fomentar ese bulbo de irrigación en profundidad. Y además, no regar cada día, sino espaciar los riegos, para así provocar que las raíces crezcan en profundidad y sean más resistentes ante periodos de sequía. Aportar materia orgánica al suelo lo hace mucho más esponjoso y además que consiga retener la humedad.
Esa misma materia orgánica en forma de mulch también es una gran solución porque va a sombrear la superficie y evitarnos gran cantidad de evaporación. En climas cálidos es un remedio imprescindible. Si quieres ver resultados rápidos esta misma temporada, puedes recurrir a los ácidos húmicos, para que trabajen conjuntamente con las arcillas formando esos complejos que no solo retienen agua, sino que también van a mejorar la estructura de tu suelo y aportarte mucha más fertilidad. Otra estrategia sería utilizar los extractos de Ascophyllum nudosum, ese alga que nos va a aportar alginados al suelo para que retengan más humedad y además nos va a proteger las plantas con distintos principios activos frente a las posibles situaciones de estrés por sequía. El biochar también es una solución muy interesante, ya que es un material que ofrece un refugio para los microorganismos del suelo, a la vez que es muy poroso y consigue absorber el doble de su peso en agua. Y por último, recordar que por mucho que se haya dicho y por mucho que se haya hecho, labrar no equivale a un riego. La labranza en clima cálido y seco provoca polvo que daña a las plantas e incrementa las posibilidades de que acaben sufriendo un estrés hídrico. Espero que te haya gustado el vídeo y que lo hayas encontrado útil. Si es así, me encantará que nos lo hagas saber dándole al like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.